Antes de iniciar, les solicitamos por favor también puedan verificar que sus teléfonos móviles estén en modo silencio para evitar interrupciones. Muchas gracias. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Instituto de Chile les dan la más cordial bienvenida y agradecen muy especialmente la presencia de cada uno de ustedes. Para iniciar, los invitamos a ver un video de nuestra universidad, institución que va camino a su centenario. ¿Qué les parece? ¿Se puede aplaudir? Queremos saludar y agradecer la presencia, en primer lugar, del rector de nuestra Casa de Estudios, profesor Nelson Vázquez Lara, del presidente del Instituto de Chile, señor Sergio Lavandero. Saludamos al doctor Joaquín Fernandoa, editor del libro que presentamos hoy, y al señor Fernando Lolas, doctor y miembro de la Academia de la Lengua y la Academia de Medicina. Y por supuesto reiteramos nuestro saludo a todos los presentes. Queremos invitar a quienes hemos nombrado en los vocativos a que tomen ubicación a continuación acá adelante, por favor. En el marco de su plan de desarrollo estratégico, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso tiene un fuerte compromiso con el fortalecimiento del diálogo y la investigación interdisciplinaria, así como la asociatividad con instituciones públicas y privadas para impactar de manera positiva en nuestra sociedad y responder a sus requerimientos. Es en este contexto que hoy nos complace presentar el libro ¿Hacia dónde vamos? Universalidad del Chile post-estallido, cuyo editor es el destacado académico Joaquín Fernandoa Huerta. Esta publicación se enmarca en el convenio de colaboración que han suscrito la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Instituto de Chile y corresponde a una edición conmemorativa por los 60 años del Instituto de Chile. Queremos invitar a hacer uso de la palabra, en primer lugar, al presidente del Instituto de Chile, doctor Sergio Lavandero.
Muy buenas tardes a todos y todas, al rector, a nuestro colega Joaquín Fernandois, el profesor Lola y todos integrantes de la academia presentes, hay varias, y también a todos los que asisten a este importante evento. Bueno, las academias, las 6 que integran el Instituto de Chile, se fundaron hace 60 años y bajo la presidencia del presidente Alessandri, en la cual se instituyó el Instituto de Chile, y estas 6 academias, Bellas Artes, la Lengua, Historia, Medicina, Ciencias Sociales, y con el objeto de promover al más alto nivel el desarrollo tanto de las bellas artes, las letras y también la ciencia. Y producto de esta celebración, cada academia tomó la posta de hacer algo especial, y en ese contexto el expresidente y miembro de número de la Academia de Historia tomó el desafío de hacer este libro y también de esta profunda reflexión de preguntar hacia dónde vamos. No es obviamente una tarea fácil, y quiero agradecer obviamente al profesor Fernandois y también a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso el apoyo que ha brindado a la edición de este libro. Estuve leyendo la bibliografía de Joaquín y me di cuenta que había sido formado como historiador en la Universidad Católica de Valparaíso. Posteriormente hizo su posgrado en Sevilla, regresó y también me llevé la sorpresa que fue director subrogante del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y hoy en día es profesor titular del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica. Así que en realidad, cuando uno dice, bueno, ¿qué nexos hay? En realidad parece que hay nexos bastante tempranos entre Joaquín y la Universidad Católica de Valparaíso. Así que los saludo y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Gracias. A continuación, para referirse al contenido de los artículos que componen el libro, se dirigirá a los presentes el doctor y miembro de número de la Academia de la Lengua y de la Academia de Medicina, Fernando Lolas Stepke. Estimado señor rector, estimado presidente del instituto, estimado autor homenajeado hoy día, distinguida audiencia. Si omito alguna autoridad es para mencionarla después con mayor relieve, pero hoy día me ha correspondido el señalado honor de presentar este libro, pero como se hace en el marco de los 60 años de la creación del Instituto de Chile, quiero referirme brevemente a cómo fue aquella hora liminar en que el instituto se formó y por qué se formó. Primera afirmación importante es que si bien el instituto cumple 60 años, la Academia Chilena de la Lengua cumple 140 años en este año 2025, pues procede de una instauración en el año 1885, siendo su primer director José Victorino Lastarria. Por los avatares de la época, esa fundación duró poco, se interrumpió por un conflicto bélico que todos recordaremos, y vino a restablecerla nada menos que don Ramón Menéndez Pidal en 1914. Pero quería decir solamente. Después, en 1933, un grupo de personalidades formó la Academia Chilena de la Historia. Y esos comienzos, que darían lugar para una jugosa revelación de detalles, también son
de interés. Quiero recordar aquí especialmente la figura de don Alejandro Garretón Silva. Don Alejandro Garretón Silva fue el inspirador del mensaje con que el presidente Alessandri envió al Congreso la idea de crear el Instituto de Chile, lo que finalmente ocurrió, como todos saben, por la ley 15.718 del año 1964. Releyendo el mensaje, don Alejandro Garretón era un médico, nació en el año 1900, se incorporó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, fue su decano, fue miembro de la Academia Chilena de la Lengua, el tercer médico que integró la Academia de la Lengua después de don Adolfo Valderrama y de don Augusto Revoluco, y él era un hombre con una gran simpatía por Francia. En el mensaje se recuerda no solo la Academia Platónica, esa del 317 a.C., sino también la Académie Française, esa que hizo que el cardenal Richelieu formara para el perfeccionamiento de la lengua francesa, a la que siguió no mucho después, en 1671, la Academia Francesa de Ciencias. Estas academias, por cierto, fueron eliminadas al momento de iniciarse el proceso revolucionario. Y después de los avatares propios de la revolución, en 1795 el directorio formó el Institut de France, donde restableció parcialmente las academias que ya había, y a la Academia Francesa, la Academia de los Inmortales. No sé si la palabra inmortal se refiere a los miembros o a la lengua francesa, pero queda esa inquietud. Después está la Academia de las Inscripciones Antiguas, la Academia de Bellas Artes, pero la idea del Institut de France es de 1795 en el directorio, que fue, como ustedes saben, una fase previa a la grandeza del imperio que vino en 1800. Lo interesante es que don Alejandro Garretón Silva, además de ser médico, no solamente escribió libros de medicina, escribió un interesante libro sobre el concepto de enfermedad, hizo un homenaje muy importante a un gran polígrafo y médico español que era don Gregorio Marañón, y fue caballero de la Legión de Honor, lo cual explica este afrancesamiento al pensar en el Institut du Chili, que iba a ser una imagen del Institut de France. Pero, a diferencia del Institut de France, que solo tiene 5 academias, nuestro Instituto de Chile tiene 6, porque gracias a don Alejandro Garretón Silva se agregó la medicina a esta noble confederación de cenáculos literarios. Quiero recordar aquí que la insignia del instituto tiene 6 manifestaciones que representan a las 6 academias, y fue diseñado en su momento por 3 artistas nacionales a los cuales creo también conveniente rendir memoria: don Camilo Mori, don Jorge Délano y don Marco Bontá. Ellos diseñaron el instituto, o el escudo actual del Instituto de Chile, que tiene 6, es como el escudo de Portugal, digamos, que tiene distintas, tiene las 6 academias. Y una de las cosas que dice el mensaje es que está creada esta institución para el cultivo en un nivel superior de las ciencias, las bellas artes y la literatura. Y al crear, por ejemplo, la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas, era una academia que, como dijo alguno de sus miembros más destacados en algún escrito, dijo: esta academia es una academia que se refiere a la polis, es una academia tan amplia que no se define por una disciplina particular, porque en esa academia, me complace saludar al presidente en esta oportunidad, don Jaime Antúnez, coexisten juristas, coexisten sociólogos, coexisten personas que cultivan muy diversos saberes. Esta heterología del saber, como diría Rolando Artes, es una de las tareas más importantes y una de las tareas que está siempre inconclusa, porque el mensaje también decía que era tarea del instituto coordinar estas distintas esferas
estos distintos ámbitos del saber. Recuerdo que uno de los presidentes del instituto, el doctor Armas Merino, cuando le correspondió la presidencia, señalaba que lo que estaba todavía en deuda la institución era la cohesión entre los distintos saberes y el trabajo conjunto en aras de la cultura de la nación. Quiero señalar acá que los anales del Instituto de Chile son precisamente una de las formas en que las distintas academias pueden participar en una publicación común. Y sin excederme demasiado en esto, en el año 2014 el Instituto cumplió 50 años, cifra más redonda que los 60 de ahora, y para esa oportunidad publicamos una interesante recopilación de la historia de cada una de las 6 academias, además de algunas reflexiones del cincuentenario. Me permito señalar esto porque tanto en el año 2014 como en el 2015 como en el 2016, por los retrasos propios de los autores, fuimos publicando la historia de las distintas academias, que es muy instructiva para todas las personas que quieran saber cómo nace una institución de esta naturaleza, a la cual, como dijo alguna persona muy notable, no se va a hacer carrera ni a ganar dinero. Por lo tanto, no tienen una finalidad ni siquiera docente y tampoco una finalidad lucrativa. Lo que significa que el nombre academia en nuestro contexto es distinto del sentido que tuvo en los países del este de Europa bajo el Imperio Soviético, donde las academias realmente hacían una tarea que llamamos investigación científica y no exactamente las universidades, lo cual causó, al venir la unificación de Alemania, por ejemplo, que las academias de la República Democrática, la Deutsche Demokratische Republik, tuvieron que adaptarse a un modo de trabajar que les era en parte ajeno. Dicho esto, los invito a todas las personas a revisar esos anales del Instituto de Chile de los años 2014, 2015 y 2016, pues ahí está la historia de las 6 academias. Y al recordar yo hoy día al profesor Garretón, quiero también recordar que él fue ministro de Educación y no de Salud, como uno podría haber esperado con estos sistemas médicos céntricos que tenemos, que pensamos que los ministros de Salud debieran ser médicos. Hemos tenido algunos economistas como muy buenos ministros de Salud, pero es distinto. Pero quiero también señalar que el primer médico que perteneció a la Academia de la Lengua, don Adolfo Valderrama, también fue ministro de Instrucción Pública en la época del presidente Balmaceda. Y por ser ministro del presidente Balmaceda, su casa, después de la revolución de 1891, fue asaltada y muchas de sus valiosas colecciones destruidas. Esta perspectiva me permite situar, por lo tanto, las distintas publicaciones que, gracias a la generosa contribución de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se han podido hacer. Esta no es la única, por de pronto los anales también se publican bajo el auspicio de la editorial de la Pontificia Universidad Católica, y en el año 2024, en esta misma sala, tuvimos la oportunidad de presentar un libro que bajo el título Obsesiones y Cultura era una especie de reflexión sobre el trastorno obsesivo compulsivo, una dolencia que cuando afecta a personas de relieve público se convierte en muy interesante. Y además, por otra parte, tuvimos el privilegio de que el profesor Jaime Antúnez publicara un documentado estudio rememorando 50 años desde la intervención militar de 1973, además de otras publicaciones e interacciones. Por lo tanto, yo quiero celebrar y quiero destacar el valioso aporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a una tarea de la cultura, que es precisamente la función del Instituto de Chile, y
quiero tomar prestado, señor director de la Academia de la Lengua me permitirá, el lema de la Academia Chilena de la Lengua es unir por la palabra. Y creo que eso se aplica a nuestra publicación emblemática, los anales del Instituto de Chile, porque tienen por objeto unir por la palabra a las distintas academias, a los distintos discursos, a las distintas áreas del saber. Quiero recordarles que la Real Academia Española es de 1713. Es curioso que el rey francés, Felipe V, aún no terminada la guerra de sucesión, que como ustedes saben terminó con la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1715, le pidiera a Fernández Pacheco, octavo marqués de Villena, que formara la Real Academia. Y la Real Academia tiene y tuvo por lema: limpia, fija y da esplendor a la lengua española o castellana, como ya decía don Sebastián de Covarrubias en 1611. Podría extenderme, por cierto, un par de horas más, pero no quiero abusar de la paciencia y dedicarme ahora a comentar este volumen. El volumen se compone de 21 contribuciones heterogéneas. No lo digo esto en un sentido peyorativo, sino que algunas han sido abordadas desde el ángulo de lo muy personal, otras han sido abordadas desde el ángulo de lo muy abstracto, pero todas reflejan el estado actual, o por así decir, nuestra situación presente. Y eso me trajo a la memoria aquellos conceptos tan fructíferos del historiador alemán Reinhard Koselleck, que es uno de mis lecturas favoritas. Erfahrungsraum, dice, campo de experiencias, y Erwartungshorizont, y el horizonte de expectativas. Yo una vez me equivoqué hablando en Alemania de esto y pensaba que lo que Koselleck quería decir era Hoffnungshorizont, el horizonte de esperanza, porque las cosas que están aquí nos reflejan un campo de experiencias visto por ojos muy distintos, por personas que abordan la temática del Chile actual desde perspectivas completamente distintas, pero el editor ha preferido señalar como un punto de inflexión para nuestra vida ciudadana aquella subversión del orden público que ocurrió en el año 2019, que periodísticamente se llamó estallido social. Y por eso es que esta instantánea, este Erfahrungsraum, este campo de experiencias, nos debería permitir delinear un Erwartungshorizont, un horizonte de esperanza. Ahora, el futuro puede ser objeto de pronóstico, de predicción o de profecía. Estas tres dimensiones se encuentran, por así decir, en los 21 artículos que componen este volumen, del cual el más largo es el del propio editor del volumen, lo cual significa que esto es una idea que él había pensado con mayor latitud y con mayor profundidad que todos los que además fuimos invitados a contribuir. Creo que la lectura de este libro, total o parcialmente, puede iluminar a muchas personas acerca de conceptos importantes. Quiero decir desde el punto de vista puramente subjetivo que me impresionó una de las contribuciones, especialmente significativa desde el punto de vista sentimental, donde Lucio Porto recorre la trayectoria vital de Mario Irarrázaval, escultor y ex estudiante de teología, por el hecho de que en estas esculturas vandalizadas se condensa, creo yo, uno de los misterios que producen los movimientos de masas. No sé si todos conocen o les gusta Elías Canetti, aquel hombre que empezó hablando ladino y que se fue a Alemania a los 9 años y ganó un premio Nobel en lengua alemana, donde tiene un libro especialmente evocador que se llama Masse und Macht, masa y poder, donde, como todos sabemos, después de ciertas revueltas, de ciertas inquietudes, después de todas esas repúblicas que hubo en Europa en los años del siglo XX, se produce siempre una reacción autoritaria.
Y las razones por las que no se produce una reacción autoritaria son algunas de las preguntas que uno se puede hacer en relación a Chile, a este libro y a nuestras circunstancias. Todos sabemos cuál fue la solución o la resolución adoptada para evitar este desorden generalizado que terminó en la República de Weimar con el régimen nacionalsocialista, la Segunda República Española con el régimen del general Franco. A mí me parece que este Erfahrungsraum, este campo de experiencias que está en este libro, daría para muchas y suculentas reflexiones. Y otro artículo que también me llamó la atención es de la psicoanalista Michelson a propósito de una distinción que hace que me parece de cierta singularidad y digna de expansión. Dice, no es lo mismo la libertad que la liberación. La liberación se produce siempre contra alguien, pero la libertad es una responsabilidad que debiéramos asumir aunque no hubiera peligros para nuestra dignidad o nuestros derechos. Es una reflexión que yo me hice leyendo ese contenido. ¿Y por qué no recordar también la nota que yo digo proenial casi de la profesora Góngora, cuando nos recuerda a Ralph Waldo Emerson y sus concepciones de la historia y cómo las palabras con que se alude al hecho histórico son el hecho histórico mismo? Yo recordaba el otro día, a propósito de Borges, que como ustedes saben, Pierre Menard, autor del Quijote, dice que Pierre Menard reescribe el Quijote entero, pero se centra en el capítulo 9 de la primera parte, donde dice: la historia es la madre de la verdad. Lo que está escrito es lo que al final termina prevaleciendo, y como todos sabemos, como decía Leopold von Ranke, nunca podremos saber lo que en realidad ocurrió, sino solo a través del prisma de quienes primero seleccionaron algo como un hecho histórico y después hicieron su crónica, su narración o su reconstrucción o su invención. Yo no necesito recordar aquí lo impresionantes que son los arengas que Tucídides pone en boca de Pericles y de otros guerreros, porque se parece mucho la arenga de Pericles al Gettysburg Address que dijo Lincoln después de la batalla de Gettysburg. Probablemente Lincoln leía a Tucídides, no sé, pero el tema es que eso vale efectivamente para el recuerdo. El recuerdo es siempre una palabra encarnada, y el recuerdo, como digo yo siempre, la memoria es una facultad, pero el recuerdo es un arte. Recuerdo viene de cordis, de corazón, es la memoria erotizada por alguna motivación del presente. Esos son los recuerdos. Por lo tanto, yo quiero saludar de nuevo al editor, a quien conozco desde hace algún tiempo, por haber tenido esta idea, agradecerle el apoyo que prestó a la edición de Anales del Instituto de Chile, que vuelvo a repetir, se hace con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y celebrar que este libro se haya publicado, y celebrar más aún que, como espero, y esa es mi tarea hoy día, ustedes, la audiencia, lo lean. Muchas gracias. Ahora invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Joaquín Fernandois, quien es el editor de la publicación que hoy presentamos y que reúne a destacados académicos e intelectuales de distintas áreas del conocimiento. Rector, presidente del Instituto de Chile, académicos, académicas del Instituto de Chile, señora Dorotea López, directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, profesores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, damas y caballeros y también estimados colaboradores en el libro. En primer lugar, agradezco la presentación del doctor Fernando Lolas,
Y también aprovecho a agradecer lo que me pude dar cuenta en estos 3 años en que estuve como presidente del Instituto de Chile, de toda esta labor, lo cual no sé si hay que repetirlo, pero todo esto es ad honorem que se hace con el Instituto de Chile, por si acaso. Entonces, toda esta labor de edición en donde esta unidad entre las academias. Y la idea, la misión del instituto es intentar representar la inquietud y la voz pública de las ciencias, las artes y las humanidades ante el público, ante el país, ante el Estado, ante el gobierno. Así. Eso, digamos, y la labor también que ha hecho, por supuesto, con las anales del Instituto de Chile, que esto último vino dedicado a la idea de identidad y de nación. También agradezco aquí la presencia de la profesora Beatriz Figalo de la Universidad Católica Argentina, que por muchos años fue una investigadora principal de CONICET, que es una de las coautoras, una de las colaboradoras, y vino especialmente desde Rosario, de la República de Rosario, acá a esta presentación. Agradezco, por supuesto, a todos los colaboradores en esta idea y esta que salió un poco de improviso. La idea mía yo venía hace tiempo, pero nunca había podido practicarla. Y esta posibilidad se me produjo por la asociación que hemos tenido, que yo encuentro bastante fecunda, con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que fue mi alma mater. En marzo próximo cumplo 59 años desde que ingresé como alumno. Me da un poco de estremecimiento la cifra, porque yo sé que me hace perder además todo sex appeal, eso es inevitable, pero estoy naturalmente muy orgulloso de esa realidad. La idea del libro, como decía, la tenía presente desde hace mucho tiempo. Y estuvo en general todos los artículos de diversas perspectivas, algunos tienen que ver con la trayectoria de nuestras academias y se enfoca en problemas de diversas partes, pero es cómo ver nuestro presente en una dimensión mayor, en el tiempo, en las preocupaciones, escapar del presentismo, escapar de una cierta encierro entre la cordillera y el mar, que es una expresión que tenemos en Chile para explicar el aspecto provinciano del país. Creo que no es el único aspecto, naturalmente tiene otro aspecto que no es así. Pero a veces esto nos oprime un poco. Que siento que especialmente en las ciencias sociales y en las humanidades a veces puede haber un lenguaje sofisticado, pero la realidad práctica es distinta. Entonces, escapar. Y de ahí el subtítulo que le pusimos al libro, que es sobre la universalidad del Chile posestallido, que esto que pasa en Chile no es algo aislado del mundo. Las características, la forma, como suceden las cosas son únicas siempre. Pero al mismo tiempo, todo lo humano tiene analogías. Yo digo, desde Adán y Eva hasta ahora hay una sola historia. Yo sé por lo menos que hay una sola desarrollo. Por lo menos yo creo más en la unidad de la trayectoria humana a través del tiempo antes que en la diversidad. Existe la diversidad también, pero la unidad se nos olvida muchas veces. Por la urgencia del plazo, esto yo comencé en marzo, les dije a los autores, pueden presentar algo que haya sido publicado o que esté en barbecho, que lo están desarrollando, un trabajo intermedio, o poner ciertas ideas a propósito de algo, fue mi caso, algo que yo más casi tomé el estallido como un recurso para hablar sobre aspectos de la sociedad contemporánea. Y todo fue bastante rápido y bastante acelerado. Felicito aquí a David Letelier como el editor práctico, porque la idea hay mucha en este mundo, pero quienes lo llevan a la práctica no hay mucha gente. Entonces, eso es algo importante. El hacia dónde vamos, esta frase de Tocqueville, que la busqué por internet, pues la citaba mucho mi maestro en Alemania. Él da siempre referencias muy generales. Entonces, gran especialista en Marx, cita nada más que Max Engelsberg, una famosa edición de 70 tomos de la obra. Entonces, pero pone tal tomo y tal página. Entonces, pero uno quiere citar la obra. No, para él había que ir a esta edición. ¿Cuándo lo va a hacer uno? ¿Dónde están esos 70 tomos? Entonces,
Pero me di cuenta que estaba, al encontrarla ahí, que estaba en las primeras páginas de La democracia en América. Y revisé mi ejemplar que compré el 72, que está en francés, y realmente tenía subrayado, yo subrayo todo, la frase de arriba y la frase de abajo. Se me había pasado hacia dónde vamos. Entonces, y que refleja mucho una mentalidad y una condición y una preocupación de la modernidad. Junto con este salto a algo nuevo, hay una preocupación. Pero ¿de qué se trata esto? Es como una especie de tropos del impulso cognitivo moderno, y creo que algo de esto, supongo, no va a abandonar nunca a nuestra humanidad, ya que en esta condición temporal, ya sea momentos de desconcierto o angustia, o en aquellos de esa seguridad en nosotros mismos que cada cierto tiempo se apodera de nosotros para abandonarnos después. Muchas gracias. Para finalizar, entregará sus palabras el rector de nuestra universidad, profesor Nelson Vázquez Lara. Buenas tardes a todas, a todos. Señor presidente del Instituto Chile, presidentes de las distintas academias que conforman el Instituto Chile, estimados académicos que nos acompañan, invitados, director del Instituto de Historia, editor de este volumen, de esta obra que nos congrega. Para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es una alegría haber patrocinado, haber apoyado la publicación de una obra de estas características. Hay una pregunta que siempre nos hemos hecho como institución a través del tiempo. Una institución que está pronta a cumplir 100 años de existencia. En 2028 cumplimos 100 años. ¿Cómo ayudamos a contribuir no solo a nuestra región, sino al país? A esa pregunta normalmente se responde de distintas formas y maneras en función de los tiempos. En más de 90 años hemos ido contribuyendo de distintos modos. Cuando el profesor Fermandoa nos plantea la posibilidad de publicar con nosotros en ediciones PUCB esta obra, obviamente la enmarcamos dentro del convenio que ha ido trabajando la universidad con el Instituto Chile, del cual también agradecemos, porque de esa manera nos permite contribuir al desarrollo de la cultura y el conocimiento a nivel nacional. La obra en cuestión también nos permitió pensar algunas materias que para una universidad es importante. Nos permite contribuir al desarrollo del país, nos permite contribuir fuertemente también a la cultura, al conocimiento que se necesita en este momento en Chile. También es cierto que esta obra nace y surge en momentos emblemáticos, fechas, 60 años del Instituto Chile. Y por lo tanto nos parece que era propicio avanzar en una materia de estas características. Además, con la academia en términos generales. Las academias, como bien se ha dicho acá, surgen antes del siglo XVIII. Estaban constituidas en su fisonomía general por librepensadores. Es una característica de la academia estar constituidos por personas que piensan libremente. Y por lo tanto, no cabe duda que en Chile, cuando se estructuran las academias, tiene ese foco, un pensamiento maduro, un pensamiento libre de las personas que contribuyen. Y las obras, en definitiva, que hemos ido apoyando a través de ediciones PUCB, claramente tienen ese propósito, ir recogiendo ese pensamiento libre. Y lo único que nosotros hemos ido aportando es ese apoyo para que vayan conociendo las prensas, las obras. La obra en cuestión también nos permite visualizar un tema que
como universidad y como instituto de historia ahora, que tiene más de 70 años de existencia nuestro instituto de historia, es a pensar el Chile actual, un gran tema, el tiempo presente, la obra sobre el estallido, reflexionar sobre el estallido. Y no cabe duda que ese proceso de reflexión se da en la obra, en el escrito, en la publicación. Pensar el presente hoy debe hacerse no solamente desde el punto de vista global. Lo que le ocurre a Chile no está separado de lo que le ocurre al mundo, Occidente, una palabra que está en desuso parece, Occidente, una mirada desde distintas disciplinas. Se habla de lo interdisciplinario, le ocurre a los individuos y a los colectivos, de las realidades históricas, pero también de la simbólica o de las representaciones. En el fondo, del sentido de las cosas, del sentido de la vida. Y esas son las grandes preguntas también, no solo de la academia, o las curiosidades también de las universidades en general, y más todavía de las universidades de excelencia, como es la nuestra. Al revisar la obra y las preguntas que fueron anidando y concadenando la obra, y el fenómeno del presente, no hay duda que nos hizo, o por lo menos me hizo recordar una frase que creo que simboliza muy bien la temperatura, a lo mejor, que vivimos los chilenos en este tiempo. Y que en medio del estallido social brotó con más fuerza. Parecía que todo lo sólido se desvanecía en el aire y todo lo sagrado estaba siendo profanado. Y no era un decir, no era solo un sentir, no, se estaba destruyendo no solamente el imaginario del Estado chileno contemporáneo, de alguna manera, y también se estaba destruyendo muchos símbolos de lo sagrado, cuando se quemó y se destruyeron iglesias. Parecía o sentíamos que todo lo sólido se estaba desvaneciendo en el aire, en varias de las convicciones republicanas que nos habían acompañado durante décadas y que nos habían enseñado en la escuela pública o en la escuela en primaria, en secundaria. Y claramente parecía que lo sagrado estaba siendo profanado al destruir no solamente los símbolos de lo religioso, sino, como acá bien se ha recordado, los símbolos de la civilidad pública al destruir las plazas públicas. Entonces, en definitiva, el libro aborda y avanza a uno de los temas centrales de la construcción del presente. La noción de nuestro Estado, de cómo los individuos y los colectivos se relacionan. También me permitió decir, oye, esto le ha ocurrido a Chile en otros momentos, de repensar, como hacerse preguntas de fondo, que es lo que hoy día está también ocurriendo en varias obras. Acabamos de conocer también el libro de Ottone, un título interesante, Caminando sobre la cornisa. Interesante. Es como el trapecista que camina sobre la cuerda, que ya es una imagen impresionante, pero además cuando el circo se está moviendo. No solamente, esa es la sensación muchas veces de lo que nos está ocurriendo. Entonces, sí, en otros momentos, al menos del siglo XX, esta pregunta estuvo en la base del pensamiento, de la política, de los intelectuales, y hay toda una literatura que del año 20 en adelante y que vino como Estado, por lo menos, a cerrarse, no solo en la Constitución del 25, que estamos cumpliendo 100 años en este momento, este año, sino que también, a mi juicio, solo vino a estabilizarse esa etapa en el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, del 32 al 38. Hubo un momento en este país, postcentenario, donde se hicieron preguntas que nos interpelan hoy día. Entonces la obra me permite decir, sí,
este país se está haciendo preguntas y esta obra permite hacer esas preguntas. También me hizo recordar, obviamente, algunos otros historiadores que miraron no solamente el tiempo de la contingencia, sino el de los ciclos y el de las estructuras. Me hizo recordar Civilización material, economía, capitalismo, Brodel, cuando va descubriendo las distintas capas de la historia y nos va mostrando cómo los tiempos, los ciclos, las estructuras sociales, la vida cotidiana, los ritmos de los cambios, las visiones globales, el sentido de la vida, el sentido de lo material, va construyendo una fisonomía de la existencia de las personas en una determinada etapa de la humanidad. No cabe la menor duda que hoy día existe una literatura que está repensando nuestros tiempos en buena hora, que nos permite reflexionar desde el pensamiento filosófico, desde la antropología, desde la filosofía, desde la teología y, por cierto, desde la historia, que nos permiten ir descubriendo las distintas capas para entender la complejidad de estos tiempos, que es global, que está de un mundo interconectado, de unas culturas que se están encontrando y, por lo tanto, para encontrarle sentido a la vida. La historiografía en otros momentos también ha reflexionado hacia atrás. Estoy recordando todo el revisionismo que ocurrió a propósito del bicentenario de la Revolución Francesa, cuando los historiadores franceses dijeron: oye, hay que repensar la revolución y todo el movimiento que ocurrió allí. Y fueron concluyendo en el tiempo que muchas veces hay más permanencia que cambio en un minuto en que se pensaba a propósito de la revolución que era más cambio que permanencia. Y allí nos recordamos, por cierto, de la estructura de pensamiento historiográfico de Brodel en sus distintos niveles. No cabe la menor duda que una obra de estas características va a contribuir a esa reflexión más sistémica de lo que nos ocurrió como país. Y tal como los historiadores franceses o europeos que investigaron la Revolución Francesa, después de 200 años, descubrieron muchas cosas que no cabe la menor duda que hoy día, con ya más distancia de lo que nos pasó como país, estamos buscando mejores explicaciones a la contingencia y a los fenómenos de más larga duración. ¿Por qué nos interesa como universidad seguir creyendo en obras de este tipo? Hace unos 15 años, con el director del Instituto de Historia y con otro académico de nuestro Instituto de Historia, que es Santiago Lorenzo, académico de la Academia Chilena de la Historia, nos preguntamos: ¿cómo se va a escribir la historia de este tiempo en un minuto en que parecía que había el monopolio del conocimiento histórico escrito con una sola pluma, en circunstancias y lo veíamos eso como un peligro para las nuevas generaciones en ese momento que se iban a formar en historia y, por cierto, para la construcción de la verdad histórica. Y nos parecía entonces que había que creer fuertemente la diversidad de pensamiento y había que impulsar a muchos historiadores a pensar no solo libremente, sino a enfocar al siglo XX de otra manera para romper con esa, llamémoslo, hegemonía cultural que se estaba generando en la construcción de conocimiento histórico en Chile. En mi modo, escrito casi por una misma pluma, donde el control social parecía el concepto más repetido que los jóvenes que querían ser historiadores y los que enseñaban historia lo predicaban una y mil veces. Por lo tanto, dijimos, hay que empezar a contribuir
del modo en que podemos hacerlo. Diversidad y libertad de pensamiento. No hay que tenerle miedo a la libertad en el pensamiento, porque en ese caso siempre va a brotar distintas perspectivas y visiones. A lo que hay que tenerle miedo y siempre es a las visiones unilaterales, y más todavía a aquellos que han pensado en algunos minutos que la pueden concretar. Una universidad como la nuestra, que cree fuertemente en la libertad de enseñanza, claramente teníamos que apoyarla y reforzarla. No solamente en la formación de nuestros profesionales, sino en la formación de los futuros profesores de historia que contribuyen fuertemente o no a una formación en el sistema escolar. En consecuencia, una obra de este tipo, cuando nos la presentaron, dijimos rápidamente, esto va en el camino que siempre hemos pensado como Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Incorporar debate, discusión en un país que requiere entrar en profundidad a dilucidar qué nos pasó y hacia dónde vamos. En consecuencia, muchas gracias a los autores por haber confiado en nuestra universidad, a la academia por seguir creyendo que podemos apoyar un ejercicio de este tipo. De esta manera estamos contribuyendo al pensamiento de nuestros fundadores, que creyeron una universidad en Valparaíso, pero al servicio del país. Muchas gracias. Con las palabras del rector de nuestra universidad, hemos llegado al final de esta presentación. Junto con agradecer la presencia de cada uno y cada una de ustedes, les invitamos a un brindis que se desarrollará en la terraza de este edificio. En el lugar, además, se podrá adquirir el ejemplar del libro Hacia dónde vamos, Universalidad del Chile post-estallido, en el stand de Ediciones PUCB. Nuevamente, a todas, a todos, por su distinguida presencia y participación, muchas gracias.